Les decía que, bueno, el primer paso era, ¿no es cierto?, proponer la función que va a resolver nuestra ecuación diferencial parcial como el producto de tres funciones, donde cada una de estas funciones depende únicamente de una variable. Y al hacer estos reemplazos vamos a tener, y además después de introducir nuestra constante separación de variables, vamos a tener ecuaciones diferenciales ordinarias de este estilo, donde, digamos, estas dos comitas ya representan ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Ya, y la cosa es que, digamos, ¿cómo? Porque estoy explicándoles esto para decir como que en qué parte hay un rol, ¿no? ¿Dónde juegan un rol estos lambda? ¿Qué digo? Las condiciones de frontera, ¿sí? Entonces, la cuestión es que el momento en el que ustedes ya van a resolver esto, dicen, bueno, vamos a resolver este, ¿sí? Hay tres posibles casos donde esta ecuación pudo haber sido resuelta, ¿sí? Uno en el que, digamos, esto es negativo, cuando esto es positivo y cuando esto es cero. Y nosotros vamos a tener distintos resultados de esta ecuación para distintos valores de lambda. ¿Ya? El punto es que cuando nosotros tenemos lambda con condiciones iniciales tipo estas, por ejemplo, digamos que nos dijeron que para cualquier valor, no sé, de x para todos los valores de y0, pero el tiempo t, esto da cero. ¿Ya? Entonces, cuando alguien les da una condición de este estilo, les está dando una condición de frontera, cual, por ejemplo, digamos que ustedes tienen aquí una placa, ¿sí? Y va a difundirse la temperatura en esa placa. Entonces, cuando yo menciono los puntos de coordenadas x, y0 y t, a los que me estoy refiriendo es otra vez de estos puntos de acá abajo, ¿sí? Siempre y cuando el x vaya, por ejemplo, desde 0 a 1 y el t sea, digamos, cualquier número real positivo. Ya, entonces, y lo que estamos diciendo con esto es que la temperatura en ese borde sería cero, ¿sí? Ya, entonces, cómo podríamos nosotros, digamos que vamos a trabajar esto, ya, cómo podemos ingresar esa condición de frontera en nuestras ecuaciones? Ya, entonces, para eso, primero veamos cómo sería la solución de esto, ya. Entonces, cuando le toman a esta cosa positiva, ¿sí? Entonces dicen, por ejemplo, que lambda va a ser igual a cuadrado, ¿sí? Esa es la forma de matemática de exigir que lambda sea positivo, porque no hay una forma en la que hay un número elevado al cuadrado que sea negativo, ¿sí? Todos los números elevados al cuadrado van a darnos de respuesta algo positivo. Entonces, digamos, una vez que elegimos esto, las soluciones nos vienen de esta forma, ¿no? Como que minúscula, que depende de x. Miren, no les estoy reexplicando la clase, porque para eso hice los videos para que vean esa clase, sino como tratando de resumir ya. Entonces, lo que van a tener es, digamos, que hay para esta ecuación diferencial de segundo orden, van a haber dos soluciones singulares, ¿sí? La una sería, o dos soluciones, digamos, simples para armarla compleja, ¿ya? Entonces, digamos, la una solución sería tener el seno, ¿sí? En este caso, el a por x, ¿sí? El a, recuerden, era, yo aquí había puesto que lambda es igual a cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos, van a tener así. Y la otra respuesta va a ser con el coseno. Van a tener el coseno de ax. Así. Ya, ahora, cuando nosotros ya planteamos la solución general de una ecuación diferencial, digamos, tanto la función seno como la función coseno que ven ahí cumplen con que si es que yo le derivo dos veces y le sumo el lambda multiplicado por esa misma función, me da cero. ¿Sí? Si ustedes intentan eso con el seno, les va a resultar. Si ustedes intentan con el coseno, les va a resultar. ¿Sí cachan? O sea, miren, si ustedes, bueno, notan que sí les va a resultar. ¿Ya? Entonces, la cosa es esta, ¿sí? Eh, si quieren, hagan en su mente, sí. Vean qué pasa si tienen el seno y le derivan, sale coseno, ¿no es cierto? Eh, Digo, ¿qué tal si es que ustedes piensan que solamente esta es su solución, la función con el seno, ¿sí? Entonces, si le derivan una vez es el coseno, le derivan otra vez, van a tener de nuevo el seno, pero con negativo, ¿no es cierto? Pero en cada derivación iba a salir la constante a al lado. Entonces, la segunda derivada del seno va a salirles a cuadrado con negativo aquí, por el seno de a por x. ¿Por qué? Como les digo, derivan una vez, el resultado es a por coseno, ¿no es cierto?, de este argumento. Derivan otra vez y ese a que estaba afuera, se mantiene, pero se va a multiplicar por la regla de la cadena, por otro a que va a salir acá, ¿sí? Y ya tienen el a cuadrado, ¿no es cierto? Pero como la derivada del coseno es del menos seno, entonces sale este menos de aquí, ¿sí? Entonces todo esto es esto derivado dos veces, esta función de aquí derivada dos veces, ¿no es cierto? Y miren, el lambda es justo este a cuadrado, ¿sí? Entonces yo tendría que menos a cuadrado por el seno de este argumento,
tuviera en vez de esta cuestión. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo ya que la solución, yo ya sé que es esta, porque es tal que satisface esta ecuación, que significa que satisfaga que si yo cojo esta función, le derivo dos veces, por ejemplo, me da esto. Y si yo le sumo a cuadrado seno de ax, porque miren, esta función es lo que yo estoy diciendo que resulta ser la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, si es que yo ingreso esta ecuación, le derivo dos veces y le sumo lambda veces esta misma ecuación, entonces, esta misma expresión, miren, acá al lado yo tendría más a cuadrado seno de a por x, y como ven, esto con esto me da cero, ¿sí? ¿Ya qué quiero decir con eso? Me imagino que ya manejan esto a la perfección, porque tuvieron un curso completo de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero en pocas ya. Esta es una solución, esta también es una solución, pero la solución general en las ecuaciones diferenciales ordinarias es una combinación lineal de las soluciones, digamos, singulares. Entonces, para hacer aquí una combinación lineal, lo que vamos a hacer es a esto, le vamos a multiplicar por una constante, digamos la constante C. Y lo que vamos a hacer es a esta de acá, multiplicarle por otra constante. Entonces va a ser la constante D, por ejemplo. ¿Ya? Y de ahí le sumo entre sí a esos resultados de esta operación, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos esto me refiero con una combinación lineal. Aquí hay una combinación lineal de la función seno de ax con el coseno de ax, ¿sí? Otra vez, ¿qué significaría ser una combinación lineal? Que tomo estas funciones que son soluciones, las multiplico por constantes y luego sumo los resultados y me queda esto de esta forma, ¿ya? Ahora, la cuestión es que esto de aquí, cuando estas constantes no están determinadas, no es una sola ecuación, ¿sí? Sino que es una familia de soluciones, ¿sí? Ya, entonces, supónganse que ustedes tienen en la parte del eje X, en la parte, perdón, de este borde, de mi figura donde se iba a difundir la temperatura que estoy yo analizando, ¿sí? Entonces ustedes tienen que, como les mencioné antes, ¿no? Que las condiciones de frontera nos dicen que cuando yo evalúo en todos los valores que tienen la variable X cualquiera, que va, supónganse que voy desde 0 hasta 3, ya digamos que es la longitud, ¿sí? Tengo aquí mi placa, ya, y la cosa es que yo digo que para cuando y es 0, perdón, mejor analicémoslo de este lado. Entonces, cuando yo analizo las de este lado, ajá, sí, la coordenada, todos los puntos que forman parte de esta parte de la placa van a tener componente x0. Van a tener cualquier componente y que vaya desde 0 hasta 3 y cualquier tiempo, ¿no es cierto? Y supónganse que yo digo que la temperatura ahí es 0, ¿sí? Entonces, si yo digo que la temperatura en este borde es 0, esta condición de frontera, ¿cómo se reexpresa en términos de las funciones x, y, z? X, y, t. Entonces, esta misma condición de frontera sería decir que yo tengo que cuando x yo le evalúo en el valor x minúscula 0 y le multiplico por el y mayúscula evaluado en cualquier y le multiplico por el t mayúscula evaluado en cualquier t, esto me va a dar 0. ¿Por qué? Porque la función u es el producto de x mayúscula por y mayúscula por t mayúscula, y yo en la función u tengo que hacer que la variable x se haga 0, y eso es lo que hice aquí, ¿sí? Ahora, miren, esto a su vez significa que estas dos de aquí, que en particular no están forzadas hasta ahorita por los procedimientos que estoy mostrando a ser 0, entonces tendríamos todo el derecho a pensar de que estas pueden ser distintas de 0, que no están obligadas por la naturaleza de las matemáticas a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, si algo que no es 0 se multiplica por otra cosa y esto a su vez me da 0, no queda más que lo primero sea 0. Entonces, esa es la forma en la que, digamos, las condiciones de frontera dadas para U se transmiten a las condiciones de frontera dadas en este caso para la función X, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto de aquí, que sería la forma de expresar la condición de frontera de Dirichlet, que antes estaba sobre U, ahora le expreso sobre la función X, y esto es lo que nos permite, digamos, escoger de esta expresión que corresponde a una familia de funciones, digamos, a todas las funciones del tipo combinación lineal de senos con cosenos, ¿ya? Este es un tipo de función, pero no es una sola, es decir, si yo quiero dibujar esto, como el C y el D pueden ser cualquier cosa, entonces cuando yo fijo el C en un valor y el D en otro valor, de todas las gráficas yo arranco una, ¿sí? Si yo dibujara las gráficas, todas las que corresponden a esta función, digamos, toda la pizarra sería oscura, ¿sí? Entonces de esas, yo quiero sacar una. Supónganse que las formas son así, ¿ya? De esta función de aquí. Entonces yo tuviera esta y tuviera una más abajito y tuviera otra más abajito y otra más abajito y así. Entonces voy llenando toda la pizarra y sería negra. Entonces, ¿cómo yo escojo una? La forma de escoger una es fijando esto y fijando esto, ¿ya? O reconociendo cuál va a ser el valor que esto va a tomar y reconociendo cuál es el valor que eso va a tomar, ¿sí?
Ya, entonces, la cuestión es que, ¿cómo hago para reconocer cuál es C y cuál es D? ¿Ya? Entonces, lo que se hace simplemente es hacerle caso a las condiciones de frontera. Me dice esta condición de frontera que cuando el X minúscula es cero, todo el X mayúscula se va a hacer cero. Eso es lo que me está diciendo esta condición de frontera de Dirichlet, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo actualizo esa información acá? Entonces, fácil, ya digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es que la variable X minúscula vaya a ser cero, ¿sí? Eso es lo que yo hago. No porque las matemáticas necesariamente me pidan que hagan, sino que yo quiero actualizar esta información del mundo externo que toman mis sentidos, estas informaciones ustedes tienen a través de mediciones. Les quiero meter eso en la estructura lógica que tiene este problema, en esta solución, que no se refiere a alguna cosa en particular, sino a un conjunto de funciones en general. Entonces aquí yo digo, bueno, lo que sé es que cuando el X minúscula es cero, ¿sí? Entonces el X mayúscula, el X mayúscula se hizo cero, ¿sí? Entonces, cuando el X minúscula es cero, el X mayúscula se hizo cero. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy actualizando o ingresando mis condiciones de frontera a mi solución, ¿sí? Las condiciones de frontera les van a servir para poder determinar las constantes de las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Entonces, una vez que obtienen la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias, es ahí donde ingresan las condiciones de frontera, no las iniciales, sí, las de frontera. Entonces, ese es el primer paso. Ahorita introduje las de frontera, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos que el coseno de 0 da 1. Entonces, esto nos manda a tener esta ecuación así. Y sabemos que el seno de 0 es, en cambio, en este caso, 0. Y me queda de esta forma. Entonces, eso me dice que en mi solución, si es que simultáneamente se tiene que la X que soluciona esta ecuación diferencial es como estaba aquí escrito, ¿sí? Y además yo tengo estas condiciones de frontera. Entonces, la única forma en la que eso puede pasar es que si es que mi D, esta constante era cero, ¿sí? Entonces, mi solución original era esta, ¿no es cierto? Que X mayúscula de X es igual a, tenía aquí seno de AX, aquí tenía coseno de AX, y aquí yo tenía B, o C, perdón, puse C y aquí puse D. Y la cosa es que si es que este término estoy seguro que va a ser cero por lo que acabo de hacer, ¿sí? Una vez que ya determino cuál es la constante, el valor de la constante, regreso a mi solución original y digo, ya, entonces si el D va a ser siempre cero, entonces esto ya no voy a contar con esto, ¿sí, cacho? Ya. Entonces una vez que están ahí, claro, les gustaría que no les pase lo mismo con la C, es decir, les gustaría poder contar con esta solución singular, ¿ya? Ustedes no podrían contar con la solución singular de esta ecuación diferencial, con la solución seno, si es que estaría el C obligado a ser cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejamos o cómo obtenemos cuál es el valor que tiene el C? Otra vez es que volvemos al hecho de que ingresando nuestras condiciones de frontera en esta función, regresamos a que el C es cero. Entonces, esta solución no nos va a servir, ¿sí? Pero si hay un caso en el que el C no esté obligado a ser cero, entonces esa solución sí nos va a servir. ¿Cuál solución es esta? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando, digamos, si el C sería cero, la única forma que yo podría solucionar esta ecuación bajo estas condiciones sería a través de la función X mayúscula igual a cero. Pero, perdón, esta ecuación diferencial de aquí, ¿no? Sería la diferencial parcial. Sería si es que mi X mayúscula siempre, digamos, es igual a cero. Pero esas funciones no nos gustan. ¿Por qué? Porque la función U se compone del producto de X con Y mayúscula con T mayúscula. Y si esta está obligada a ser siempre cero, entonces eso quiere decir que la U está obligada a ser siempre cero. Y esa es una solución trivial porque siempre las funciones iguales a cero, la función cero siempre va a resolver sus ecuaciones. Eso. Entonces eso es como que en pocas hago todo esto para llegar a algo que ya sabían, ¿ya? Entonces en general se evita tener estas ecuaciones, digamos, triviales, estas soluciones triviales. Entonces, ya voy para contestar lo que me preguntó Tomás, ¿sí? Todavía estoy simplemente preparando el terreno, ¿no? Ya, entonces, tenemos esta cuestión así que, ¿y ahora qué onda? ¿Qué pasa con C? Para eso usamos, miren, ya usamos la condición de frontera acerca de cuál es la temperatura en todas estas partes de aquí, ¿sí? La temperatura decía que era cero, ¿ya? Ahora también me van a dar la temperatura en esta parte de acá. ¿Cómo me la van a dar? Van a decir que, miren, para todos los valores de X que van en 3, para cualquier variable Y, para cualquier valor de tiempo positivo, la temperatura aquí va a ser cero, ¿sí? Ya, entonces eso es lo que yo tengo que, digamos, idealmente lo que yo haría es como que reexpresar esto en términos de X mayúscula por Y mayúscula por T mayúscula,
y ver que cuando tres cosas están multiplicadas entre sí y la segunda y la tercera son distintas de cero, es decir, la y y la t van a ser distintas de cero, en general, la x es la que, evaluada en 3 va a terminar siendo cero, tal como hice antes. Entonces, la condición de Dirichlet aplicada a U se transmite a la condición de Dirichlet aplicada a X, y esta ya podemos, esta es una condición de frontera que yo no ingresé aquí todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que hice antes, digamos, miren, esto nos dice que cuando el X minúscula es 3, el X mayúscula es 0. Entonces, pongo, cuando el X minúscula es 3, ¿sí? El X mayúscula es 0. Y llego a esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación de aquí, más que ayudarnos, porque, digamos, pareciera que el objetivo aquí es ver si es que determinar el valor de C, qué valor tiene C. Más que determinar el valor de C, es ver si es que el valor de C está destinado a anularse, ¿sí? Porque si es que está destinado a anularse, la función por la que está multiplicada C ya no puede ser tomada como una solución, ¿sí? Entonces, veamos si es que está destinado a anularse. Y la cuestión es que no. ¿Por qué? Porque yo sí puedo tener, digamos, algo distinto de cero multiplicado por algo que sea cero para que me dé cero. Si no estoy obligado a que, digamos, el C sea cero en este caso. Si puede ser positivo o negativo. Que al multiplicarse con esto, si es que yo logro hacer que esto sea siempre cero, entonces el producto de esto con esta cosa que siempre estaría destinada a ser cero, me daría cero, ¿sí? Entonces, ¿cuándo esto estaría destinado a ser cero? Es el seno de algún argumento está destinado a ser cero cuando, digamos, este argumento sea un múltiplo de pi. Si ustedes se fijan en la gráfica del seno, ¿no es cierto? El seno, cada múltiplo de pi se hace cero, ¿sí? Entonces, vamos a ver que necesitamos que el ángulo que está aquí, el argumento del seno, tiene que ser un múltiplo de pi, ¿sí? Ya. Entonces, si es que nosotros exigimos que nuestro argumento, no es que esto como que necesariamente lleva a las matemáticas, ¿ya? Nosotros vamos a exigir que el argumento nunca pueda ser distinto de NPi. Siempre tiene que ser el argumento igual a NPi. ¿Para qué? Para que el C no esté obligado a ser cero y de esa forma, digamos, yo pueda conservar la solución seno, ¿sí? ¿Ya? Yo pueda conservar la solución seno, ¿dónde? En mi solución más grande, porque recuerden que lo que estoy resolviendo no es esta ecuación diferencial ordinaria, sino esta ecuación diferencial parcial, ¿ya? Entonces, la cuestión es que mi ecuación diferencial parcial va a componerse también como una combinación lineal de otras funciones, que son las que vamos a ver, sí. Puede ser otro número. Yo el 3 me inventé porque dije, bueno, pongamos un cuadrado de longitud 3, pero puede ser otro número. Ya. Entonces, aquí lo que hago es, digamos, acá. Entonces, lo que pueden hacer es, sí, pregúntenme nomás, ¿sí? ¿No? Ya, sigo entonces. Este 3 le paso al otro lado, ¿no es cierto? Y ya me quedaría así, npi sobre 3. Y fíjense en que la, todavía no es lambda, ¿sí? Porque a mí, lo que me interesa es saber cuál es el tipo de restricción que yo tendría que hacerle a lambda para que esta ecuación diferencial, digamos, tenga una solución no trivial. Y la restricción que yo tengo que hacerle a lambda para que la solución de esta ecuación diferencial no sea necesariamente la función cero, es que, digamos, el a cuadrado que en este caso es esto, sea esto, perdón. Lo que quiero decir es que si yo esto elevo al cuadrado al lado izquierdo y elevo al cuadrado al lado derecho, entonces yo ya sé que esto es lambda. Entonces, si es que lambda está obligada a tomar este valor, eso quiere decir que, digamos, en esta ecuación de aquí yo le estaría obligando al seno que sea cero. Y si yo le obligo al seno que sea cero, es suficiente como para que el C tenga la libertad de ser cualquier número real y no necesariamente esté obligado a que su naturaleza sea ser la constante cero. Y una vez que tenemos eso, eso me quiere decir que yo, de mi solución general que tuve de esta ecuación diferencial, ¿sí? Que es la siguiente, la que yo ya había escrito acá, ¿sí? Que es la x de x igual a, y aquí había puesto c, aquí tengo seno de ax más, digamos, d coseno de ax, ¿sí? Entonces, una vez que uno tiene estos resultados y dice, bueno, yo le voy a restringir a lambda para que tenga este valor, para que cuando yo tenga esta ecuación, el c no esté obligado a anularse y por lo tanto, si la naturaleza del c no es ser el valor cero, entonces yo ya puedo, en mi solución general, decir con cuál sí puedo contar, con cuál función. Si puedo contar con la función seno o si puedo contar con la función coseno. Sé que no puedo, ya reviso esa pregunta, ¿eh? Sé que no puedo contar con la función coseno,
sé que no puedo contar con la función coseno, porque, digamos, el d está obligado a ser siempre cero. Entonces, ¿con qué solución yo sí puedo contar? Yo sí puedo contar con la solución seno de AX, porque el seno está obligado a anularse. Entonces, es por eso que a nosotros nos interesa, digamos, la solución seno de AX, donde la al cuadrado es n cuadrado pi cuadrado sobre 3, ¿sí? Entonces, esta es la solución para X, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes no tienen condiciones de frontera de Dirichlet, sino de Newman? ¿Cómo tendrían que hacer este mismo proceso? Para eso es lo que hice todo esto, ¿ya? Entonces, déjenme leer las preguntas. Hasta ahí pueden expresarse y decirme cositas, ¿no? Como no entendí. Exacto. Sí, sí, Alfredo, o sea, digamos, parecería que lo que nos interesa, sí, es encontrar el valor preciso de C y de D, pero no, lo que nos interesa es saber cuál de las dos soluciones singulares que resuelven esta ecuación diferencial, sí. Las dos soluciones singulares que resolvían esa ecuación diferencial, como les mencionaba, es la función seno de AX y la función coseno de AX, sí. Sino que como que la solución total se compone como una combinación lineal de la función singular seno con la función singular coseno. Entonces, digamos, esa solución general me ayuda para saber cuál de esas dos funciones singulares en efecto van a sobrevivir hasta el final. ¿Sí? Si es que la constante por la que se multiplica el seno en esa solución general y la constante por la que se multiplica el coseno en esa función general no están obligadas a anularse, eso quiere decir que yo ya para resolver mi ecuación diferencial parcial, yo ya puedo contar con una de esas dos soluciones singulares, ¿sí? Ya sea con el seno o con el coseno. Entonces, más que, o sea, ahorita no es que la intención matemática es encontrar el valor de las constantes, ahí eso vamos a hacer al final cuando ya ingresemos las condiciones iniciales, ¿sí? Lo que necesitamos es como que en este caso es simplemente saber cuál de las dos soluciones singulares de esta ecuación diferencial ordinaria va a sobrevivir, si el seno o el coseno, eso. Ya, ¿puedo seguir? Avisarán nomás. ¿Sigo? Sí. Ya, Sí, entonces, profe, síganos. perdón, sí, bacán. Ya, entonces, ahora toma una pregunta, loco, ya, tienes esto, las condiciones de frontera de Dirichlet, ¿cómo hacemos con las de Newman? Ya, bueno, al menos así yo entendí tu pregunta. Ya. Entonces, digamos que en este caso, cuando les van a dar de Newman, lo que van a hacer es decirles cuáles son los valores de la derivada de la función u en los bordes. Entonces, van a decirles más o menos algo así, ¿no? Que la derivada de u con respecto, digamos, perdón, les van a decir algo así que U, Y, sí, evaluada, por ejemplo, como puse antes, ¿dónde está? 0, 0, ya, 0 en X, aquí, no, así más bien. Ya, por ejemplo, digamos que tienen esta condición de frontera de Newman. Ya. Lo que dice es, ¿no es cierto?, que la función, la derivada de la u con respecto a x me da cero, ¿sí? Pero cuando yo evalúo esa derivada en estos puntos, ¿cuáles son esos puntos? Son todos los puntos que están aquí, ¿sí? Entonces lo que dice es que si es que yo me voy hacia allá o hacia acá en el espacio, la temperatura no varía, ¿sí? Entonces como que esto está hecho el fenómeno de tal forma que justo en el borde yo no me puedo ir ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la dimensión X es la horizontal, ¿no es cierto? Yo no me puedo ir hacia la izquierda o la derecha evitando que esto sea, que la temperatura se mantenga la misma, ¿sí? ¿Por qué digo que la temperatura se mantiene la misma? ¿Por qué? Porque su variación, que es la derivada con respecto a si es que yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, es cero, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la temperatura se va a mantener como que la misma, ¿sí? No se va a difundir ni hacia allá ni hacia acá, más bien, eso es lo que quiere decir, más que se mantenga la misma, perdón, ¿sí? No se va a difundir ni hacia allá ni hacia acá la temperatura que estoy encontrando en este borde, ¿sí? Ya. Entonces, digamos, ahora, ¿cómo introducimos esto? Entonces, primero, lo que hay que hacer es pasarle esta condición de frontera a, digamos, reexpresarla en términos de mi función x, ¿sí? Entonces, fíjense en qué pasa si ustedes tienen esto de aquí y le derivan parcialmente en el lado izquierdo con respecto a x. Significaría que van a derivar parcialmente el lado derecho también con respecto a x.
si es que yo quiero mantener la igualdad. Es decir, si es que yo tengo una igualdad y le hago una operación en el lado izquierdo, tengo que hacer esa misma operación en el lado derecho, ¿no es cierto? Para que no se modifique la información que tiene mi ecuación. Entonces, si yo derivo parcialmente con respecto a x a la izquierda, debo hacer lo mismo en el lado derecho. Pero en el lado izquierdo, digamos, eso estaría expresado de esta forma. Esa es otra forma de decir derivada parcial, ¿no es cierto?, con respecto a x. Pero en el lado derecho, fíjense en que esta y esta van a actuar como constantes, entonces la única que terminaría derivándose con respecto a x es esta función de aquí. Pero como es una función que depende solamente de la variable x minúscula, entonces al ser derivada esta función x mayúscula con respecto a su única variable, entonces lo que yo tengo es que en este lado voy a tener simplemente la derivada ordinaria. Este símbolo significaría palito parado, ¿no? Derivada ordinaria de la x mayúscula con respecto a su variable x minúscula, ¿sí? Ya. Ahora, digamos, si yo digo que esta función se hace cero, yo estaría diciendo que esta función también se hace cero. Cuando digo eso, ¿qué sucede? Sucede eso para los valores de y es cero. Esa fue la condición de frontera que puse aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que le estoy diciendo es que esta sería la forma en la que se transmite la condición de frontera de las u's a el lenguaje de las x. ¿Por qué? Porque miren, si es que yo tengo que esto de aquí es igual a cero, que fue la condición de frontera que puse, ¿no es cierto? Pero yo sé a su vez que la derivada de u, cuando está expresada en términos de la función x mayúscula, y mayúscula y t mayúscula, en cambio es esto de aquí, ¿sí? Entonces me fijo de aquí hasta acá y veo qué puedo hacer. Entonces lo que me doy cuenta es que tanto el y como el t en general no son cero, ¿sí? Es decir, no son la función cero, que para distintos valores de y minúscula y distintos valores de t, digamos, estas dos de aquí no van a ser cero, ¿no? Entonces eso quiere decir que si yo tengo algo multiplicado por otra cosa que es en general distinta de cero, y ese producto da cero, no hay otra opción en que esto de aquí sea cero. Entonces a lo que llegamos es que al transmitir la condición de frontera de Dirichlet de la función u a las funciones de x mayúscula, y mayúscula y t mayúscula, tenemos que la derivada, digamos, de esta función me va a dar cero. Esa es nuestra condición de frontera de Newman transmitida a nuestras funciones x mayúscula y mayúscula. Ya, entonces, por lo pronto, digamos, ¿qué dice? Sí, ya denme un ratito. Hasta ahí pregúntenme cosas, ¿sí? Denme un ratito. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a introducir las condiciones de frontera de Newman a nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias? Eso es lo que ahorita nos tenemos que aclararnos, ¿no? Entonces, recuerden cuál era la solución de esto. La solución de esto, ya sabemos que es x, una constante por el seno de ax más otra constante por el coseno de ax, así, ¿ya? Y digamos que el rato que ustedes pasan de sus condiciones de frontera de Dirichlet, perdón, de Newman, de la función u a la función x, nos queda de esta forma, ¿ya? Que la función x, sí, derivada con respecto a x, así, esté evaluada en cero, supónganse que nos da cero, y que la condición de frontera de Newman, pasada de ser expresada a través de la función u, el rato que pasa a ser expresada a través de nuestra función x, digamos que es que cuando se le evalúa en x0 me da 0 y que cuando se le evalúa la derivada en el valor 3, en cambio nos da 0. Estos son datos, ¿no? Esto viene dado, estas condiciones de frontera. Ya, tienen que ser datos siempre, o sea, digamos, cuando no hay un profesor que les diga estos datos, ustedes tienen que recolectar esta información del mundo natural. Pero como van a recolectar esta información con sus mediciones a través de la función u, la pasan a expresarla en términos de las x, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo actualizamos estas informaciones de acá? Entonces me dicen, miren, que cuando la derivada de la función x es 0, entonces esa derivada, sí, que cuando la derivada de la función x y ese x minúscula a su vez es 0, entonces la x mayúscula con comita también va a ser 0. Sí, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cómo meto esa información aquí? Lo primero que tengo que hacer es a esta función de aquí derivarla, ¿sí? Para poder yo tener el x'.
Y en ese X' es donde voy a ingresar esta información, ¿sí? Entonces, lo primero que haría es sacar la derivada de esta solución de aquí. ¿Ya? Entonces, el rato que le derivo, voy a tener la derivada de esto, ¿no es cierto? Que voy a tener A por C por el coseno de A por X. Y ahí la derivada de esto me va a dar menos D por A seno de AX, así. Ya. Hasta ahí, objeciones, cositas que quieran decir. ¿No? ¿Sí? ¿Sigo? Ya. Entonces, esta es la derivada. Y en la derivada es donde yo voy a empezar a hacer el mismo proceso. A ver si es que, ¿qué es el proceso que estoy buscando? Quiero saber si es que la C o la D logran sobrevivir sin ser en cero, para después saber en mi ecuación, sin derivar, cuál de las dos funciones puedo usar, ya sea el seno o el coseno, ¿sí cachan? Ya, entonces, quiero ver para qué caso no se anula, o si es que logro obtener una situación matemática en la que no se anule ni la C, ni la A, perdón, ni la C, ni la D, cuando yo ya ingrese las condiciones de frontera. Si logro hacer eso, entonces yo ya sé que la función que está en mi función original, que no en la derivada, sino en la que resuelve la ecuación diferencial ordinaria que está aquí, yo ya sabría si es que sobrevive el término seno o sobrevive el término coseno, ¿sí? Entonces, digamos, del rato que yo meto esta información aquí, la información que está aquí, acá, lo que me dice es que cuando el x minúscula es 0, yo tendría aquí también 0, yo tendría acá también 0, nos dice que la x mayúscula derivada nos da 0, esa es la información que está acá, ¿no? Ya. Entonces, miren de aquí, ya otra vez podemos hacer lo mismo que hicimos antes. Miren el coseno de 0, ya sabemos que es 1, entonces, y el seno de 0 ya sabemos que es 0. Entonces, ya la ecuación a la que termino llegando es esta, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice esto? Nos dice simplemente que la C está obligada a ser 0. Ay, perdón. Sí, nos dice que la C está obligada a ser 0. Ya, pero ¿cuál es la intención de hacer esto? De saber que la C va a ser 0. Que en nuestra solución original de la ecuación diferencial, si en la X, en esta solución de aquí, aquella función que está multiplicada por la C es una con la que ya no vamos a contar. Entonces en este caso yo ya no puedo contar con la función seno. Recuerdan antes con lo que yo no podía contar era con la función coseno justo. ¿Sí? Ya entonces cambia cuando ustedes tienen condiciones de frontera de Newman, pilas, que cuando lo que tienen que hacer es, digamos, el procedimiento que estoy mostrando, ya. Eso es como que me imaginaba que ya iban a saber que tenían que hacer en el deber, ¿sí? Eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el deber justo les da condiciones de frontera de Newman y no de Dirichlet, ¿sí? Ya. Entonces, ahora el último esfuercito que deberíamos hacer, ¿no? Es ver si es que nosotros de alguna forma podemos hacer que sobreviva la D. O sea, digamos, ¿hay forma de que sobreviva la D o es parte de su naturaleza ser cero? Porque si la D, si es parte de la naturaleza de la D ser cero, entonces yo ya no podría contar tampoco con el coseno como la función que soluciona esto, ¿sí? Ya, entonces veamos si es que es parte. Profe, disculpe que le interrumpa un ratito. Sí, claro. Este, es que yo me confundo, ¿sabe? Porque usted dice que está destinado a ser cero o que ¿cómo se llama? Que se anule. ¿Cuál sería el término correcto? O sea, como para, digamos, no confundirnos en ese momento, porque, digamos, usted dice que la C está destinado a ser cero, pero el C no está condenado también a ser cero, o sea, o que se anula, o como mismo se dice, mejor dicho. Porque es que en el momento de que, digamos, decimos eso, también nos confundimos un poco. Bueno, yo me confundo un poco. Todo bien, loco, ya. Solo digo si es que el C es igual a cero. Ya, pero ¿a qué me refiero con el C es igual a cero ya? Entonces, Allá, digamos, profe, ya. digamos, Solo si el C se hace cero, entonces si el C se hace cero, se conserva, digamos, ese tipo, ¿cómo se llama? Esa parte de la función. Si la digamos, otra si es se que el anula, C, si es que, mira, yo llego a este resultado, ¿no? De que el C, ya es que la pregunta que me estás haciendo, digamos, está buena, porque tiene que ver con dos formas de pensar las matemáticas, ¿ya? ¿Será que los teoremas matemáticos o lo que sea que yo estoy hablando simplemente está ahí esperando a ser descubierto o que el rato que digamos, le descubrimos llega a obtener ese valor, ¿ya? Entonces, como que, por ejemplo, ¿será verdad o falso que mañana me voy a comer un encebollado? Entonces eso solamente va, la verdad esa, el acto de que yo me coma el encebollado emergerá, digamos, mañana sin efecto me como el encebollado, ¿ya? Entonces, depende cuál
tu noción de filosofía de las matemáticas para que, digamos, el valor de C ya haya sido cero desde siempre, o si, digamos, emergió en este momento como el valor de cero, ¿ya? Entonces, digamos, desde mi punto de vista está emergiendo en este momento el valor de C igual a cero, porque, digamos, no estaba inicialmente, al rato que uno despeja esta ecuación, no está destinado el valor de las constantes a ser cero o no, sino que es una vez que nosotros ingresamos esta información de aquí, de la información del mundo natural. ¿A qué me refiero con esto de la información del mundo natural? A que cuando uno tiene una ecuación de este estilo, esto no se refiere a nada en particular. Digamos, las matemáticas no tienen referente del mundo normal, digamos, no se refiere a ninguna propiedad, ¿sí? Solamente cuando se habla de matemáticas, digamos, puras, por decirlo así. Pero el rato que ya le vamos a meter a la ingeniería, estos símbolos los asociamos con propiedades del mundo. Y el mundo sí tiene restricciones distintas a las que podríamos deducir de las matemáticas. Una de esas restricciones en particular es que cuando la x mayúscula, cuando la x minúscula es cero, la x mayúscula derivada se hace cero, ¿sí? Entonces esa restricción dada por el mundo externo, no es una restricción dada por las matemáticas, digamos, la solución de esta ecuación diferencial de aquí no tiene por qué necesariamente alguna de esas constantes hacerse cero, ser cero, ¿sí? Digamos, no es parte de la naturaleza de la conclusión matemática de esto que la C o la D sean cero. Pero el rato que nosotros metemos nuestras condiciones del mundo, ahí es cuando le forzamos a la C que sea cero. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo que responda a un problema del mundo natural. Y entonces ahí es como que el C se convierte en cero. No es que fue desde siempre cero. Sí, a eso me refiero y por eso uso esa forma de hablar. No sé si te confundí más o... No, sí, profe, ya le entendí muy bien. Es que estaba un poquito medio divagando. Sí, sí, ya le entendí muy bien. Es que por lo que, por lo que decía eso, pues yo me daba poco vueltas, pero ya entendí muy bien. Está ¿Verdad? como restringiendo, como se llama, o sea, cumpliendo con con lo que le está pidiendo, digamos, en el problema. Sí, eso, exactamente. Necesito yo cumplir con lo que me pide el problema. Y su problema, digamos ya en el caso serio del mundo del trabajo, cuando vayan a hacer alguna aplicación, esta información no va a venir necesariamente dada en un libro, sino que ustedes la van a obtener de las mediciones que hagan, ¿ya? Ya, entonces, ahora, regresando a esta parte de aquí, ¿no? Como que, bueno, por lo pronto ya sabemos que la función con la que no podemos contar como solución, ya sabemos que no es el seno, sino que posiblemente sea el coseno. Siempre y cuando la letra D, al ingresar la constante D, al ingresar esta condición de frontera de aquí, que todavía yo no ingreso, no se anula. Si es que no se anula, entonces eso quiere decir que yo en la solución de la ecuación diferencial parcial que estoy tratando de solucionar puedo contar con el coseno, ¿sí? Ya. Entonces, digamos, la forma de hacerlo es, miren, claro, ya nosotros sabemos que no podemos contar con la C, entonces si no podemos contar con la C, sabemos que nuestra derivada, x' de x, simplemente tendría esta forma, perdón, simplemente tendría, ya solo queda un minuto, ya les mando otro enlace.